Inteligencia artificial, herramienta o estrategia de valor en una nueva era, donde descubriremos cómo es que esta tecnología aporta a las estrategias de promoción y publicidad para las marcas y las agencias, cómo integrarlas a las propuestas y proyectos, ya que este concepto de inteligencia artificial nos sonaba muy lejano, pero hoy en día es una realidad. Y para este panel nos acompañan Silvia Hernández, Business Strategy Innovation, Marketing and Communication Consultant. Javier Matuk, fundador de matuk.com y conferencista de tecnología. Carlos Verástegui, director general de la agencia AKE, Agencia Amapro. Jorge Fuentes, Media Effectiveness, director de Kantar. Y Federico Isuani, presidente de IAB. Se encuentra también con nosotros Alan Vázquez, Digital Marketing Strategies Latinoamérica de Fortinet. Los dejo ahora en compañía de todos ellos y de Silvia Hernández, quien estará a cargo de moderar la siguiente mesa panel. Adelante, Silvia. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a toda la audiencia. Gracias a todos los que se han interesado en compartir esta sesión con nosotros. Estoy muy contenta por participar en este festival, la MAPRO 2020. Muchas gracias por la invitación y, bueno, pues también por la oportunidad de compartir con estos grandes expertos que me acompañarán el día de hoy. Bueno, nuestro panel, como lo mencionaban hace un momento, estará enfocado en analizar justamente el impacto y el rol de la inteligencia artificial en las marcas. Sin duda, un tema muy relevante, primordialmente para todos los que nos dedicamos a la creación de valor de las marcas. Antes de arrancar, me gustaría, en beneficio de la audiencia, poder contextualizar un poquito cuáles son los retos que ya enfrentaban las marcas y la tecnología antes de la pandemia y más aún ahora que enfrentamos esta crisis global con la pandemia. Las marcas ya enfrentaban, antes de que entráramos en esta situación de pandemia y de esta crisis, grandes retos. Teníamos a un consumidor empoderado, exigente, multiconectado, capaz de hablar de tú a tú con las marcas, y esto, por supuesto, detonado por la tecnología a través de los medios online, y un consumidor que primordialmente está enfocado en experiencia y servicio, más allá de otros valores que antes eran muy relevantes para el mundo de los consumidores. Hoy en día también estos consumidores cuentan con una gran cantidad de opciones en todos los sectores, esto detonado por la globalización. En cualquier industria, en cualquier segmento podemos escoger una gran cantidad de opciones porque la ventana se hizo más grande. Antes teníamos competencia local, hoy en día nuestra competencia se ha vuelto global a través del e-commerce y a través de todo lo que podemos comprar, sea una pulsera, sea un vestido o de cualquier tipo de producto, podemos accesar al otro lado del mundo. Y otro punto importante de este contexto complicado son los modelos de negocio, marcas sólidas y muy fuertes que han sido impactadas por nuevas marcas y nuevos modelos de negocio que han, por supuesto, cambiado su perspectiva hacia el futuro. Y bueno, con respecto a la tecnología, también me gustaría mencionar, antes de arrancar el panel, que también antes de la pandemia ya era inminente la transformación digital para el sector de negocios y para las marcas. Ya era inminente, aunque muchos apuntalaban que estaban en una transición digital porque ya tenían presencia en redes sociales o una página web, aunque esto realmente no es lo que quiere decir una transformación digital. La pandemia justamente vino a ponernos el dedo en la llaga con respecto a la importancia y beneficios que puede tener la digitalización para el sector público y privado. Lo vivimos todos con estos grandes beneficios, entender el alcance que podría tener. Y bueno, hay un estudio interesante que les comparto un dato de KPMG, donde dice que el 80% de los empresarios mencionó que ha aumentado los planes de digitalización que tenía antes de la pandemia. Es decir, que las empresas tenían planes que pensaban llevar a mucho más tiempo hacia futuro, pero con la pandemia han venido anticipándolos. Esto no quiere decir que lo estén haciendo bien. También hay un estudio de McKinsey muy bueno que indica que esta transformación digital acelerada que se está dando, solamente un 30% está
está siendo efectiva porque hay un todavía desconocimiento de lo que es la transformación digital. Y enfocándolo a la inteligencia artificial, pues es un punto medular en generación de valor hacia las marcas, pero muchos consumidores todavía piensan que esto es muy lejano. Entonces creo que de aquí este panel arranca haciéndonos una pregunta interesante, importante y relevante. ¿La inteligencia artificial es una estrategia o una herramienta para las marcas? Pasemos al primer segmento, el bloque número 1. Aquí vamos a hablar de cuál es el alcance y el rol de la inteligencia artificial en el mundo de las marcas, y para eso, Javier Matuk, me dirijo a ti como emprendedor y experto en creación y lanzamiento de productos y servicios vinculados a la tecnología. Que nos compartas, por favor, cómo podemos definir a la inteligencia artificial y el alcance actual que tú visualizas que tiene y cuál tendrá hacia el futuro también. Adelante, Javier. Ahí estamos. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por la introducción y por moderar este panel. Un saludo a mis colegas. Muchas gracias a la MAPRO por invitarme a participar con ustedes. Y me tocó algo muy complejo, definir la inteligencia artificial. Es un concepto tan abstracto que realmente de repente decimos parece magia, pero no lo es. El término como tal fue acuñado en 1956, hace 64 años. Claro, ha cambiado muchísimo, pero desde aquel tiempo ya mucha gente pensaba en que esto podía ser una realidad. Y bueno, básicamente hay que entender que la inteligencia artificial es software, ¿no? O sea, no hay una hardware, no hay nada, es software que está corriendo dentro de computadoras. Y una definición un poco apropiada sería que son máquinas, entendiendo máquinas como estas grandes motores de software que procesan mucha información, que son capaces de comportarse y de tomar decisiones que normalmente se le atribuyen a la inteligencia humana. Es un tema difícil, sé que es súper abstracto, pero bueno, la inteligencia artificial tiene varias ramas, no es solita. Hay una que se llama Machine Learning, que es muy fácil de entender, la voy a explicar muy rápidamente. Ustedes seguramente han usado cualquier software de fotografías que guarda sus fotos en el teléfono o en la computadora, que está en la nube de algún proveedor. Y ustedes seguramente o posiblemente le han puesto ahí, a ver, buscar fotos de un perro, ¿no? Y de repente pensamos que por magia aparece y la computadora sabe que es un perro. Bueno, eso no fue generación espontánea. Hubo un procedimiento que se le conoce genéricamente como Machine Learning, porque abarca más cosas, pero es un ejemplo muy práctico, en donde cientos de personas le estuvieron mostrando fotos de perros a un software, a un sistema, y de todos tipos, tamaños, razas, etcétera. En ese momento, el software que está corriendo de inteligencia artificial decidió lo que era un perro. En ese caso, bueno, pues un objeto con 4 patas posiblemente, 2 orejas, en fin, lo que tiene un perro. Es ahí cuando el software comienza, como decimos normalmente, a aprender, en donde ahí hay una gran definición de qué es aprender y qué no. Pero bueno, en ese caso, ese ejemplo muy simple de Machine Learning viene a complementar una de las muchas aplicaciones de la inteligencia artificial. Ahora, ¿de dónde sale esta información? O ya un poco más acercándonos al mundo de las marcas y al mundo del marketing. Bueno, para poder utilizar ejemplos de inteligencia artificial, que seguramente veremos un poco más adelante, es necesario contar con muchos datos. En este caso, de la gente que nos visita en un sitio, de la gente que navega en una red social. Y ese conjunto de datos es a su vez un subconjunto de lo que se conoce como el Big Data, ¿no? El Big Data, que es toda la información que se va almacenando de forma precisa, ordenada y por supuesto siempre disponible para que yo pueda extraer información. Porque por más inteligencia artificial que tenga en mi negocio, si no tengo un patrón de comportamiento, por ejemplo, de una persona que está recurrentemente visitándome, pues no puedo ofrecerle más opciones. En el caso, por ejemplo, de una tienda en línea que de repente nos maravillamos diciendo, pero ¿cómo pensó tal tienda que también quiero esto? ¿No? Bueno, pues no lo pensó, simplemente comparó y dijo, a ver, este cliente que ya me compró A, B y C en tales fechas, seguramente quiere esto. Ahora, la idea es que estas acciones sean, por supuesto, mucho más automatizadas y sean más simples, en este caso, para el dueño del negocio, para el dueño de la marca, de tal forma que pueda poner a trabajar esta inteligencia de forma, pues, bastante
fácil, ¿no? Hay otros ejemplos, me dices el tiempo, sí, porque yo me puedo hablar media hora, ¿eh? Sí, Hay otros ejemplos. Ya queda poco, ya queda poquito. Usamos normalmente y estamos acostumbrados a usar, por ejemplo, los asistentes de voz, ¿no? Donde yo le digo, a ver, tal, o Siri, o Alexa, o Google, dime tal cosa. Bueno, ahí hay varios componentes donde en algunos de ellos se está usando inteligencia artificial para poder ofrecerte el mejor resultado a ti. Porque una cosa es que yo le pregunte algo y otra que alguien más le pregunte algo, el resultado va a ser precisamente adecuado a lo que le estoy preguntando. Entonces, hoy muchas marcas, muchísimas marcas usan inteligencia artificial para A, B o C, dependiendo. Y bueno, por supuesto, esto estará de alguna forma un poco limitado a todos los datos y al Big Data que tengamos, porque sin ese elemento para poder analizar, es muy complejo crear o pensar en estrategias, en este caso con la inteligencia artificial, para pues, provecho de las marcas, ¿no? Muy bien, me parece muy interesante lo que mencionas, Javier. Y yo creo que aquí algo que para mí debe quedarse la audiencia es que mientras mayor volumen de información se genere, la inteligencia artificial, por supuesto, podrá tener mucho mayor valor y podrá ser mucho más asertiva. Muy interesante, muchas gracias, Javier. Ahora Gracias. paso contigo, Alan. Tú eres un estratega apasionado del marketing digital y también de la tecnología. Quisiera que nos contaras, en tu perspectiva, cuáles son las ventajas que tú encuentras en la inteligencia artificial con las marcas. Gracias, Silvia. Bueno, primero que nada, igual un gusto estar con todos ustedes acá el día de hoy y Amapro, muchas gracias por la invitación. Bueno, en tema de inteligencia artificial, digo, nadie mejor que Matuk que para explicarlo en su introducción y creo que coincido en muchos de sus puntos de todas las aplicaciones que hoy estamos viendo, desde el tema de de estos dispositivos con comandos de voz, de todo el tema de procesamiento de datos. En fin, yo en mi área, ya que es más el tema de marketing digital, pues sí veo varias aplicaciones, ¿no? Y lo pongo con un ejemplo muy claro y contundente. Netflix ha sido uno de los pilares en uso de inteligencia artificial para su sistema de recomendaciones y personalización de todo lo que vemos, todo lo que nos sale. O sea, si ustedes creen que las fotos que salen de las series que ustedes están viendo hoy en la noche o van a ver hoy en la noche son las mismas que le salen a todas las personas, la realidad es que no. Y mucho de lo que Netflix estuvo analizando en ese caso estudio es que al ellos personalizar la experiencia del usuario y al mostrar diferentes casos de uso con imágenes, con diferentes textos acomodos, se dieron cuenta que el 80% de las personas preferían esas recomendaciones basadas en muchos datos, mucho análisis de toda esta vorágine de información. Y por supuesto que también ellos ahorran hasta un 80%, por ahí leí que más de $1,000 millones se ahorran en procesos. Digamos que el tema de inteligencia artificial en cuestión de marketing es algo que sin duda promueve la eficiencia de costos, ¿no? Podemos, usando softwares correctos, herramientas correctas, tener acceso a muchos mejores datos, a muchos mejores análisis predictivos, a mejores tendencias, a mejores contenidos, y lo pongo en varias áreas, ¿no? Por ejemplo, Google, todo el tema que ha hecho con la integración de ¿cómo le llamamos? Herramienta con la que se une, que se llama BrankBrain. Ellos lo que hacen mucho es en su algoritmo incluyen todo este tema de contexto para que los resultados de búsqueda que a ti te salen, Silvia, sean diferentes a los míos. Que quizás tú estás buscando, no sé, una pizza en la colonia Nápoles y yo la estoy buscando en el Poniente, ¿no? Entonces, es muy diferente quizás el tipo de recomendaciones, opiniones, artículos que nos debe de arrojar y ese tipo de integraciones lo hace interesante. Ahora, a mí me interesa mucho también el tema de aplicación en medios sociales, ¿no? Redes sociales que hoy son utilizadas ampliamente. Seguramente saben que TikTok y varios de estos canales son de los ganadores de la pandemia, pues han sido utilizados y no solo eso, descargados consistentemente en primer lugar en los últimos meses. Y TikTok, por ejemplo, fue pionero en un algoritmo de tercera generación. Ellos lo que hacen es increíble, de verdad que podríamos pasar una hora explicando cómo hacen su sistema de recomendación de contenidos, pero básicamente, a diferencia de todos los canales sociales, lo que hacen es que te dan recomendación solo para ti. Entonces, usan información de contenido, información de usuario e información
información de casos de estudio. No es lo mismo que tú estés moviéndote al trabajo o que hayas salido al súper por algo, a que estés en tu casa o que sea en la noche o que sea en el día. Entonces, dependiendo de todas esas variables, es como un TikTok te recomienda mucha información. Y bueno, las aplicaciones sin duda se van a muchas otras áreas, chatbots, ¿no? Todo el tema de atención y servicio al cliente con esta integración de conversaciones humanas que van aprendiendo, como lo decía Matuk, con Machine Learning, para que sepan, ¿no? Qué es lo que te estás preguntando, que la conversación sea mucho más humana y que al final te den una mejor experiencia. Sí, no, digo, por supuesto mencionamos Siri y Alexa, que son igual al final estos dispositivos que te dan mejores datos, predicciones de acuerdo a la interacción que tú tienes. Y bueno, el caso también que me suena mucho, Crimson Hexagon o herramientas, también seguro lo vieron en Greatest Hack, Cambridge Analytica, son muchas herramientas que aprovecharon justamente el tema de datos de usuarios, de intereses, de comportamientos que estaban ahí, ¿no? Disponibles con parte del API de Facebook y de otros canales para poder hacer mejores campañas pagadas para los usuarios y mejor segmentación, que al final resultó en eventos como ya lo sabemos, el Brexit y otras cosas a nivel mundial con mucho impacto. Y bueno, a mí me parece fascinante todo el uso y la integración que podemos tener con este tipo de tecnologías. Programmatic Ads es otro departamento. Todo el tema de e-commerce, como lo hace Amazon con las recomendaciones que va tomando de acuerdo a tus criterios y a tus hábitos de compra y búsqueda. Y bueno, podría seguirme así mucho más tiempo, pero creo que te resumo, digo, a grandes rasgos, en cuestión de marketing digital, sí nos puede dar mucho mejor información para tomar mejores decisiones de negocio, sin duda, en las herramientas que utilicemos. Claro, mucho depende de la calibración, los profesionales, la interpretación, pero creo que ya pasaremos más adelante a ese tema. Excelente. Yo creo que dejas muy claro el alcance de la inteligencia artificial es mucho más que lo que usualmente estamos creyendo los consumidores. Se vincula mucho a los chatbots, ¿no? Y muchos en marketing creen que solo es eso y creo que ahorita, Alan, con la descripción que nos das, vemos una gran cantidad de usos y de valor, sobre todo de valor que se puede obtener a través de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Alan. Pues bueno, vamos a pasar al siguiente bloque. Y aquí lo que queremos es justamente entender con mayor profundidad cómo generar valor a las marcas a través de la inteligencia artificial. Hay desde data value, ahorita mencionaba algunos ejemplos ya Alan, en la experiencia del cliente, en el servicio, en la generación de contenidos, etcétera. Entonces, bueno, aquí yo quiero empezar contigo, Carlos Verástegui. ¿Cuáles son las principales formas en las que la creatividad y la publicidad están generando valor a las marcas utilizando la inteligencia artificial? Y obviamente lograr que un consumidor se enamore de una marca, que es el objetivo que siempre queremos los mercadólogos y las vinculación de amor que queremos que nuestros usuarios y consumidores tengan con nuestras marcas. ¿Nos puedes compartir algunos ejemplos, Carlos? No te escuchamos, Carlos. Me tenían silenciado, pero ya, aquí estoy. Listo, perfecto. Creo que, como tú lo mencionas, lo más importante es la creatividad, ¿no? Creo que esa es una de las partes clave en las cuales quizás la inteligencia artificial se tarde mucho más años en reemplazar a la inteligencia humana, ¿no? Y creo que esa es una de las partes más importantes en las cuales nos debemos enfocar para apoyarnos de la inteligencia artificial y poder lograr nuevos campos y nuevas áreas, e inclusive poder sobrepasarnos a nosotros mismos en los alcances que nosotros podemos llegar a tener, ¿no? Me viene a la mente casos como pioneros, ¿no? Como IBM con Watson, o en un momento hace muchos, muchos años quizás algunos de ustedes se acuerden cuando también de las primeras inteligencias artificiales de IBM jugaron ajedrez, ¿no? Contra Exacto. Kasparov, ¿no? Que era en ese momento el genio del ajedrez global y que hoy es uno de los principales oponentes de Putin, pero bueno, ese es otro tema. Pero al final del día, esta máquina que me acuerdo se llamaba Deep Blue, compitió contra Kasparov y le ganó, ¿no? Le ganó en una serie de partidas, hubo otras en las que ganó Kasparov, pero fue como estos primeros elementos en los que IBM precisamente utilizó su inteligencia artificial de ese momento para poder promoverse, ¿no? Como una herramienta vanguardista, como una empresa de software que se mantenía al día, ¿no? Considerando que IBM es una de las empresas más antiguas de tecnología del mundo, lograron encontrar
esa manera de utilizar su propia tecnología de inteligencia artificial para promoverse de manera creativa, ¿no? Y seguramente esta idea de poner a competir a Deep Blue contra Kasparov, pues vino de alguna mente humana, ¿no? Y pues es este complemento entre la genialidad humana y la habilidad que demuestra la máquina de acuerdo a lo que aprende y a lo que se le enseñó a hacer de acuerdo al machine learning o otros algoritmos, en donde se pueden encontrar estos complementos, ¿no? Me viene también a la mente también de IBM cuando ya con Watson, ¿no? Se enfrentó contra Jeopardy, ¿no? En este juego legendario de la televisión americana y que también derrotó a todos los campeones de Jeopardy a nivel histórico, y demostrando como la habilidad de Watson en diferentes áreas, ¿no? Y creo que IBM tiene muchos ejemplos en ese tipo. Me gustó a mí en lo particular un ejemplo que se llama de Nets Rembrandt, ¿no? Que es cómo utilizaron la tecnología para analizar los patrones de trazo y de dibujo y de pintura de Rembrandt para poder crear un nuevo Rembrandt a partir de la tecnología artificial, que creo que es una aplicación muy bella en el mundo del arte, ¿no? Podemos hablar también en la política, ¿no? Este caso que hubo de JFK on Silence, que básicamente utilizaron o trataron de ensamblar el discurso que iba a dar JFK el día que fue asesinado en Dallas, para que lo pudiera dar a partir de la inteligencia artificial, ¿no? Y Claro. creo que a partir de ahí vienen muchos ejemplos que ya parten más allá del marketing, ¿no? Creo que el marketing va a terminar siendo una herramienta muy valiosa para poder sacarle el mejor provecho a la inteligencia artificial, y creo que en gran medida somos afortunados porque el área que nosotros tenemos de marketing es un área que depende mucho de la creatividad, y que esa creatividad se va a ver muy nutrida a partir de la inteligencia artificial, y podemos estar seguro que a lo mejor en algunos años nuestro copy senior o copy junior va a ser una inteligencia artificial, ¿no? Que nos va a ayudar a enfocarnos a nosotros en lo que es lo más importante, que es crear ideas que sean funcionales, y a lo mejor esta inteligencia artificial nos va a ayudar a pulir el copy para generar 1000 copies por segundo y testearlos de manera inmediata, y en el momento que los teste darnos el copy más funcional de acuerdo a la idea que nosotros generemos, ¿no? Hoy estaba leyendo un artículo de una inteligencia artificial que se llama GPT-3, que escribió hace unos meses un artículo para The Guardian, y que hoy básicamente escribe tweets para varias empresas, que escribe completa crucigramas por sí solo, y que es una inteligencia artificial basada en el lenguaje humano. Y creo que cada una de las áreas en las que el ser humano se desenvuelve va a ser afectada de manera sumamente grande por lo que va a representar la inteligencia artificial en cada una de ellas, y creo que si lo sabemos hacer de la manera adecuada no es un tema por el que muchos tienen temor, ¿no? Sino por el contrario, creo que va a ser un habilitador, creo que va a ser una herramienta que nos va a permitir ser mejores, enfocarnos en lo que más nos importa, estar más entre nosotros y quizás ser mejores entre nosotros mismos, ¿no? Y me parece que eso es lo más importante que tenemos que destacar sobre la inteligencia artificial, más allá del temor que pueda haber actualmente, ¿no? Por temas laborales, de automatización u otras áreas. Me Claro. parece que la inteligencia artificial va a ser una herramienta que, utilizándola de la mejor manera en cada una de las áreas en las que los seres humanos nos desenvolvemos, va a ser un gran habilitador de nuestro potencial, ¿no? Claro, claro, ¿no? Muy bien. Sí, por supuesto, coincido contigo en la fuerza que va a tomar dentro del marketing. Y bueno, de hecho, seguramente lo sabes también, hay una startup que está en Piccadilly Circus, que renta unas de las pantallas para exhibir publicidad, pero ya está utilizando inteligencia artificial, entonces inmediatamente te dice si el anuncio fue bien aceptado, si qué estado de ánimo por el reconocimiento facial, te da ya un diagnóstico del impacto de la publicidad y, bueno, permite justamente en términos de creatividad de marca poder evolucionar o ajustar, en fin, ¿no? De manera inmediata, ¿no? Muy interesante, Carlos, muchas gracias. Y bueno, pues ahora continuando con este mismo bloque, me gustaría preguntarte, Federico Isuani, ¿cómo consideras tú que la inteligencia artificial
pueda ayudar a reducir costos para que las activaciones y las promociones sean más económicas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. Es un gustazo estar nuevamente acá en la MAPRO y la verdad felicitarlo por ese tipo de acciones. Para responderles, quiero retomar algunos conceptos que mencionó Javier al comienzo. Saquémonos de la cabeza la palabra inteligencia artificial. ¿Okay? Porque primero inteligencia artificial y ya imaginamos, ¿no? Robots en la calle. No es eso. La inteligencia artificial exactamente es un concepto que es compuesto por subcomponentes que están realmente mucho más al alcance nuestro del día a día. Quiero rescatar en este caso para esta pregunta dos. El análisis de la Big Data y el Machine Learning, dentro de todas las conceptualizaciones que pueden haber sobre la inteligencia artificial. Para el tema de las activaciones y las promociones, hay mucha más, o mejor dicho, está mucho más al alcance de lo que uno cree, ¿sí? El análisis. Y el análisis va a traer irremediablemente eficientización de la parte de promociones, reducir costos, hacerlas más económicas. ¿Por qué? Porque este análisis nos permite mezclar una serie de feeds de información que hoy existen. Hoy sabemos cómo funcionaron las promociones. Hoy sabemos, porque de una manera bastante simple, qué está diciendo la gente. Conocemos el clima, conocemos la situación, en muchos casos, hasta de tráfico a tienda de muchísimos lugares. Claro, tenemos que lograr analizar patrones para atrás. En cuanto más patrones podemos ver, más podemos animarnos a predecir qué es lo que va a pasar si mezclo A o B. El análisis de la Big Data asoma como realmente una de las grandes herramientas que hoy pueden tener cualquiera. Y digo cualquiera porque está mucho más al alcance de lo que uno cree, ¿sí? Esta posibilidad de analizar toda la información que a la hora de proponer una nueva activación, a la hora de proponer una nueva promoción, podemos ser sumamente más efectivos. Definir qué lugar, con qué clima, qué tipología de interacción queremos, qué metodología, qué mecánica. Todo eso podemos realmente ser mucho más concisos, mucho más exactos. Asertivos, exacto, ¿no? Exacto. En vez del spray and pray, ¿no? Como a veces hacíamos, tener mira láser, poder sacar exactamente y empezar a quitar toda la espuma que hay alrededor. Entonces, primero, el tema del análisis de la Big Data. Pero por otro lado, el Machine Learning. Ahí sí es un poco más elaborado. ¿Qué implica el Machine Learning? Que a partir de lo que yo haga y de los resultados que yo tengo, el proceso aprende. Y digo el proceso porque son muchas cosas. Y a partir de ese aprendizaje, soy más efectivo. Y luego sé si funcionó o no funcionó y puedo hacer corrección. El Machine Learning correctamente aplicado me permite ser cada vez más asertivo, cada vez más preciso y poder otra vez no llegar hasta el punto de proponer algo, que esta es la mejor noticia. Puedo empezar a predecir qué va a pasar a partir de esto. ¿Sí? Y en base a lo que suceda, otra vez aprendo. El aprendizaje de máquina me permite de un momento a otro ser cada día más asertivo. Si yo aplico correctamente estas dos metodologías, que otra vez, y perdón que sea tan insistente, están al alcance de casi todos. No es que esto solo está reservado para Procter & Gamble International. No, esto ya una empresa de promociones, una agencia de promociones ya puede contar con estas herramientas. Y si es lo suficientemente ágil y vivaz, se sorprendería que puede llegar a tener Machine Learning aplicado adentro de su objeto. Con esto, tranquilamente vamos al momento de hacer mucho más eficientes. No sé si la palabra económica, eso es cuidado. Es eficiente en lo que yo proponga y al mismo tiempo predecible a partir de lo que yo propongo. Claro, no, me parece también muy, muy acertado lo que mencionas, Federico, y para mí un caso extraordinario de lo que acabas de mencionar lo tiene IKEA, ¿no? IKEA identificó justamente a través de Big Data y Machine Learning que cuando había mal clima era el mejor momento de hacer promociones. Por los hábitos, comportamientos, la gente se metía mucho más a Internet a buscar, tenía más tiempo y entonces tuvieron menos costos en promociones. No quiero decir que hubo un ahorro, ni mucho menos, pero fueron mucho más asertivos y fueron más efectivos en lo que hicieron, ¿no? Y bueno, ellos fue a través justamente de los dos pilares que tú estás mencionando. Bueno, pues ahora vamos a continuar
ahora con Jorge, a Jorge Fuentes, vamos a ver la perspectiva de Kantar, una perspectiva en medios y que tiene una inteligencia muy valiosa en términos de consumidor. Jorge, uno de los grandes valores de la inteligencia artificial es justamente la data, el valor de la data que se puede obtener de ella. ¿Cómo consideras tú que la inteligencia nos va a ayudar a entender más a nuestro consumidor? ¿Cómo consideras que podemos tener una relación mucho más cercana y poder lograr lo que siempre buscamos, un mayor engagement con nuestros consumidores y usuarios? Sí, la palabra que más voy a utilizar en esta intervención es la de comprender, ¿no? Todos hemos escuchado hablar en los últimos años de data, ¿no? Hemos escuchado que en los últimos, no sé, 5 o 10 años hemos generado más data que décadas o cientos de años, ¿no? También hemos escuchado cifras como que en un minuto se generan 300 horas de video en diferentes plataformas digitales, etcétera, ¿no? Pero lo importante es comprenderlo. Todo esto nos abre la posibilidad de estudiarlo, pero es muy importante definir procesos para almacenar, estructurar, procesar, analizar, interpretar y obviamente generar todas estas recomendaciones, que es con lo que vamos a ir a modificar todos estos negocios. Toda esta posibilidad de profundizar el conocimiento humano nos va a llevar a, como lo decía bien Federico, a empezar a predecir, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero todo eso va a partir de el entendimiento que nosotros vayamos logrando. Y por eso es que ahora las compañías están empezando a utilizar conjuntos de algoritmos, frameworks, modelos estadísticos avanzados, etcétera, para poder realizar todo esto. Y para poder generar o mejorar estas relaciones, engagement y buscar oportunidades de crecimiento para las marcas, les voy a contar algunos casos. Por ejemplo, en el caso de la investigación de mercado, ya se realizan análisis relacionados con imágenes, que es algo muy parecido a lo que también Alan mencionaba en el caso de Netflix, ¿no? Pero en este caso está un poco más orientado a identificar diferentes situaciones entre lo que pasa con los consumidores en varias categorías. Hay un caso que a mí me gusta mucho que está relacionado justo con el servicio al cliente. Ahorita también, como lo mencionaban, está muy de moda el tema de los chatbots, ¿no? Sí, ok, utilizamos un poco de machine learning, inteligencia artificial para que estos chatbots o estos programas automatizados puedan llevar cierto nivel de conversaciones, etcétera. Pero también a través de la inteligencia artificial estamos logrando analizar un poco más allá de solamente ese tipo de acciones digitales y empezar a integrar incluso data no estructurada que provenga de diversas fuentes. En este caso del servicio al cliente, sí, tal vez toda la información que viene del chatbot, pero ¿qué pasa si también ingestamos toda la data que viene de un centro de atención a clientes físico, en donde la información la tenemos en otro tipo de formato? Y también le agregamos tal vez toda la información que tengamos en el mailing, con el centro de atención telefónica, en temas de audio. Y entonces al final hacer como una unificación de toda esta data bajo este tipo de tecnologías y poder analizar de una mejor forma, encontrando aprendizajes generales hacia el servicio al cliente. Obviamente esto nos va a ayudar a tener mejores relaciones y un mayor engagement, pero también identificando como los principales puntos o los principales baches que existen en cada una de las plataformas, ¿no? Y a partir de ahí poder generar diferentes estrategias. No, Otro punto que se me hace bien interesante es también algo que analizamos en la campaña de Trump, pero eso fue en la pasada, no fue en esta última, fue un tema relacionado con cómo iba creciendo su popularidad conforme él iba haciendo declaraciones que iban un poco hacia el tema de odio o hacia un poco el tema de la migración o del racismo. Entonces, de repente, en esas primeras semanas de su campaña, pues muchos predecían que eso lo iba a llevar hacia abajo, ¿no? Pero contrariamente, la información del análisis de este tipo de situaciones, pues te dejaba ver cómo era todo lo contrario, ¿no? Cómo eso iba haciendo que le empezara a despuntar.
Entonces, este tipo de aplicaciones hacia esta inteligencia artificial y este procesamiento de datos nos van a llevar a poder entender mejor y tener mejores relaciones con los consumidores. Sin lugar a duda, Jorge, estarás de acuerdo conmigo que aquellas marcas que tengan mejor data, que vayan construyendo una mejor data a través de la inteligencia artificial, pues tendrán una ventaja competitiva, ¿no? Porque Exacto, llevan un paso adelante. Llevan un paso adelante. No, muy bien, muchas gracias. Y bueno, Jorge Matuk, volvemos contigo, 3 minutos, Jorge. Desde la óptica de medios de comunicación, pues tú fuiste el fundador del portal 1.0. Obviamente, me parece, eres un pionero como mexicano, ¿no? En apostar por un medio, por un portal, perdón. Bueno, sí, también un medio. ¿Qué tanto la inteligencia artificial consideras, Javier, que ya está siendo utilizada por los medios y anunciantes para generar contenidos y promociones? Híjole, Silvia, en el caso de contenidos, muchas gracias. Es muy difícil porque es todo lo contrario a lo que normalmente utilizamos con Machine Learning y Big Data, que no se ve, ¿no? Finalmente, mágicamente te aparece que comprar, etcétera. En el caso de un medio, de cualquier tema, de cualquier postura, etcétera, es muy complejo porque finalmente es todo lo contrario. Quieres dar a conocer algo y posiblemente con el nombre de algún autor. Ahí algunas situaciones son distintas. Por ejemplo, hace un par de años hubo por ahí algunos experimentos en China y en Rusia de los robots Anchor News, ¿no? O sea, los hosts de los noticieros más importantes, donde lo que hicieron fue precisamente poner un robot, es decir, una imagen de una persona, hablar, como decimos aquí, como merolico, y leer las noticias. No pasó a mayores, pero bueno, es una pequeña muestra de cómo algunos media outlets o algunos medios en general están ahí queriendo aplicar algunos conceptos de estos. Ahora, por otro lado, hay algunos experimentos por ahí en donde tú estás leyendo contenido de algún tema y aparentemente, mágicamente, surge más contenido relacionado. Aquí el asunto es que es difícil discernir quién escribió eso, ¿no? Hoy por hoy hay algunos experimentos donde le das tú algunas palabras clave a una máquina, a un robot de inteligencia artificial y te genera una nota. Finalmente, pues mal redactada, mal hecha y con muchas fallas. Es un poco como la traducción. Recuerdan hace unos, no sé, depende de la edad, pero hace, no sé, 15, 20 años, los traductores de computadora, como se conocían, eran muy malos, ¿no? Muy, muy malos. Sin embargo, hoy, pues son bastante buenos. Han ido aprendiendo precisamente todos estos años. No sé si han visto por ahí el ejercicio o el ejemplo de Google que se llama Duplex, que es una inteligencia que contesta, hay una demostración ahí en YouTube, la pueden encontrar rápidamente, que contesta una llamada, hace una llamada para pedir una cita para irse a cortar el pelo del dueño, ¿no? De la cuenta. Es impresionante, todo es en tiempo real. Yo creo que en media en general va más lento, porque finalmente lo primero que pasa no es que te salga el producto A o el producto B, sino que hay una opinión de alguien o una opinión del medio con algunos posiblemente datos comprometedores. Un ejemplo bien rápido que me gusta mucho es Getty Image, este banco de datos muy grande que hay, que se usa por todo el tiempo, por todo el mundo. Ahora lo que te ofrece es que tú le pegas, tú escribes un texto, ¿sí? Un humano escribe un texto de una nota. Cortas el texto, lo pegas y automáticamente te sugiere fotografías. Eso, ahí hay mucha inteligencia artificial, bueno, machine learning, lo que ustedes me digan, involucrada. Es un pequeño avance, pero creo que todavía en media le falta a la media, y creo que aquí aplica el asunto que mientras más importante el medio, mientras más prestigio tenga, menos va a estar confiando en estos conceptos para la generación de contenido, ojo, finalmente para navegación, ir de un lugar a otro, sugerencias de artículos, etcétera, por supuesto que sí, se usa, pero generación de contenido, que es lo que pues, nos da miedo, ¿no? De repente ser todos reemplazados en todos los sentidos, creo que todavía le falta mucho. Y bueno, ya mencionaron algunos ejemplos que hay por ahí de TikTok, que es bastante famoso. Sin embargo, recordarán el ejemplo, el último video exitosísimo de TikTok de la persona que sale en una patineta y está cantando una canción de Fleetwood Mac, ¿no? Bueno, yo creo, porque finalmente no todo es artificial,
Yo creo que en TikTok, en algún cuartel donde hay cientos de personas viendo los videos, o sea, seres humanos, dijeron, este está bueno, a ver, vamos a destacarlo, porque finalmente ni todo se le puede confiar a las máquinas y de repente los humanos sabemos que tenemos unas ciertas horas de uso continuo, ¿no? Hay que descansar, hay que dormir, hay que comer, etcétera. Yo creo que es una combinación lo que viene en el futuro y para dejar de tirar rollo, en el caso de media, creo que todavía le falta un buen rato a que esto sea una realidad. Coincido contigo que todavía hay mucho por hacer en términos de inteligencia en la parte de medios, pero creo que llegará, ¿no? Llegará en su momento. Seguro, ¿Mm? seguro. Muy bien. Y posiblemente, perdón, nada más para acabar, posiblemente dentro de 10 años tú leas un medio y diga, esta nota fue hecha por un robot. Claro, exacto. Para que Exacto. sepas, por lo menos, Para que ¿no? sepas, exacto, identificado, ¿no? Ya Interesante. veremos ¿A qué dónde pasa un poco llegaremos? más Muy bien, adelante. muy bien. Muy bien, gracias, Javier. Pues vamos a pasar al siguiente bloque, el bloque 3, en el cual yo me he estado cuestionando y los invito a cuestionarse a ustedes también. Los mercadólogos y comunicólogos estamos listos para la era de la inteligencia artificial en términos de conocimiento, entendimiento, nuestras habilidades y skills. Específicamente en México estamos rezagados o ya tenemos al talento desarrollado. Y por ahí, Alan Vázquez, me gustaría conocer tu opinión. ¿Tú qué opinas? ¿Están preparados los profesionales que conforman el sector de marketing? Mira, sin duda, digo, esto es un tema muy nuevo y es algo, digo, si lo vimos este año con el tema de transformación digital en las empresas, que fue algo en donde se estuvo batallando, donde muchos creían que nada más teniendo acceso a Facebook ya era una transformación digital completa, y mucho viene de la cultura interna de la empresa, mucho viene del mindset que uno adopte dentro de la organización, de la parte directiva, la parte del management, y creo que en ese sentido, sí hay bastantes empresas, creo que están haciendo un muy buen trabajo en cuestión de cultura y de educación, en sentido de inteligencia artificial. Por ahí veía una nota donde el director general de Microsoft México justamente decía que el PIB de México puede incrementar de 4.6 a 6.4% para 2030 si se hace uso correcto de la inteligencia artificial. Ahora, Wow. ¿qué retos? No, esto está increíble, ¿no? Ahora, sí estuve también contrastando esta información contra agenda digital de inteligencia artificial en México, ¿no? Por un lado, pues sí hay bastantes ya planes de carrera, estudios de ingeniería e inteligencia artificial. Sin duda, en las carreras de marketing concretamente no hay un componente muy fuerte todavía vinculado porque muchas son ingenierías. Entonces, todavía no se está incluyendo como tal ese tema como algo de tronco, como algo básico que tiene que incluirse. Sin embargo, en varias universidades sí están dando estos programas como ingeniería e inteligencia artificial, donde dicen que las aplicaciones cuando sale uno es medicina personalizada, asistencia y movilidad para personas con discapacidad o tercera edad y ciudades inteligentes y sostenibles. Digo, está muy bien, pero si te das cuenta el tema del marketing o comunicación o algo así no está contemplado dentro de este scope que están dando algunos de los programas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también estaba viendo que hay ya algunas instituciones que se han generado a raíz de la importancia de incluir esto en la agenda nacional. La coalición multisectorial IA 2030 MX, el consorcio de inteligencia artificial que está en CONACYT, ¿no? En el Centro de Investigación, y bueno, subcomité de inteligencia artificial de la Comisión Intersecretarial al Desarrollo de Gobierno Electrónico. O sea, unas cosas que quizás nadie sabía que existían, que están ya siendo parte de la agenda nacional, como parte de esta parte del impulso de inteligencia artificial. Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Mérida y Ciudad de México como centros de donde esto va a empezar a como tener esta sede. Sin embargo, en las encuestas que hicieron, 28% de las personas piensan que México todavía no va a estar o no puede convertirse en un líder de inteligencia artificial en términos internacionales para poder competir en los próximos 2 años. Así es de que eso por un lado me preocupa y yo que trabajo en ciberseguridad y que es un tema que pues tiene algunos toques con machine learning, inteligencia artificial, también veo el gap que hay de preparación, ¿no? De ese profesional en, digamos, aquí en este caso, inteligencia artificial, que se necesita, que las empresas buscan, y esos programas de capacitación comprensivos, no solo como inteligencia artificial, sino dentro de otros planes de estudio, en donde realmente estemos desarrollando esas capacidades y esos skills. Y te digo un dato más, en LinkedIn salen los 5, vamos a decir, los top 5, vamos a decir, skills más demandados del 2020. ¿Sabes en qué lugar quedó inteligencia artificial? ¿En qué lugar?
cuarto lugar, ¿no? Está el blockchain en primero, todo el tema de computadora en nube, cloud computing 2, raciocinio analítico en tercero e inteligencia artificial en cuarto. Así es de que, bueno, yo creo que hay bastantes áreas de oportunidad. Sin duda, me sorprendí mucho en todo esto que pude leer de cómo sí se está impulsando el tema de inteligencia artificial a nivel curricular, a nivel estudio y a nivel nacional como agenda. Sin embargo, yo creo que mucha gente no se ha enterado de esto. Las empresas van a jugar un rol muy importante en capacitar a sus equipos y yo creo que también va a tener que haber alguna alianza con entidades educativas, organizaciones educativas que puedan realmente incluir esto, ¿no? Claro. No, coincido, Alan, yo creo que concluyo tu punto, que países, sectores, marcas que tengan el talento bien desarrollado para implementar la inteligencia artificial tendrán sin duda una ventaja competitiva. Correcto, nada más decir una cosa, retail y telecomunicaciones son las dos industrias que están más avanzadas en esta cuestión de inteligencia artificial, México, Latinoamérica, digo, por obvias razones, tienen mucho tema con datos, tratamiento. Claro. Entonces, yo esperaría que pongan un poco el ejemplo y que puedan permitir que más empresas puedan acercarse a esos modelos que están aplicando en capacitación, ¿no? Claro, claro que sí. Gracias, Alan. Carlos, nosotros hablamos siempre del talento, de como viéndolo hacia adentro de la organización, pero tú qué retos enfrentas con tus clientes, tú como externo, ¿no? Como alguien que es un aliado estratégico y que provee un servicio desde afuera, ¿qué retos enfrentas con tus clientes para adoptar la inteligencia artificial dentro de las estrategias de marca, por supuesto? Me voy a regresar un poquito a lo que mencionaba Alan. Creo que no es solo un tema de que las empresas capaciten a sus trabajadores o inclusive a sus usuarios, ¿no? Creo que es un tema un poco más de raíz y gubernamental, no solo en México, sino en Latinoamérica y en todos los países emergentes y en general en países avanzados en los cuales debe haber políticas gubernamentales de acceso a la educación en las cuales se democraticen este tipo de materias, ¿no? Si la quieres llamar de esa manera, para poder educar a las nuevas generaciones desde niños, ¿no? Desde programar hasta hablar este lenguaje inclusivo con la tecnología y que sea parte de su día a día. Creo que ese día a día ya lo es de alguna u otra manera por el acceso que tienen los niños ya a la tecnología de manera natural desde que nacen literal, pero creo que si esto no se ve reforzado de una manera institucional en todos los niveles para que desde abajo se vuelva accesible y democrático para todos, la brecha que va a existir en el futuro va a ser inclusive mayor que la que existe hoy, ¿no? Entonces no es solo un tema de sector privado y de sector privado en el momento en el que ya la gente o ya estamos ahí, ¿no? En el que ya estamos y somos parte de esa esfera en la que requerimos trabajar con este tipo de tecnologías. Creo que es un tema de partir más desde antes, desde abajo y desde el origen para poder hacer que esto funcione como país y como región y en general como humanidad, ¿no? Me parece que es muy importante eso. Ahora, sobre la pregunta que me haces, me parece que la principal barrera es que los clientes adopten, ¿no? La innovación. Creo que es algo que normalmente nos cuesta mucho trabajo a las agencias, a las personas que llegamos a proponerles, a otras empresas de tecnología, inclusive a las grandes corporaciones como Google o Facebook o Microsoft. De repente llegan a ofrecer una nueva tecnología a una marca y la marca le da miedo, ¿no? O sea, la marca tiene miedo a adoptar esa tecnología. A mí me ha pasado con clientes importantes que llego literal de la mano con Facebook como partner y ese partner les dice, oye, tengo este nuevo producto, esta nueva integración de plataformas que podemos hacer en conjunto para este nuevo plano, esta nueva idea que tienes. Y la marca se hace chiquita, ¿no? O sea, les da miedo ser el primero en innovar, tomar ese riesgo de saltar y alzar la mano y decir, yo lo hice. Entiendo el miedo, porque el miedo es, ¿qué tal que no sale, no? ¿Qué tal que no funciona? ¿Qué tal que yo fui el primero y al ser el primero me tocó comerme todos los errores y no los beneficios? Pero también creo que lo deberían de ver desde la otra perspectiva, ¿no? Desde ese ángulo de decir, fui el primero, voy a ser un pionero en esto, voy a lograr impulsar esta tecnología o estas nuevas prácticas hacia mi misma industria y hacia otras áreas de otras industrias. Y además de todo,
vas a adoptar una visión hacia adelante, ¿no? Y creo que ese es el principal riesgo que existe con un cliente, el riesgo de que el cliente no quiere saltar, quiere el típico brief que recibimos todos nosotros es quiero A, B, C, la D. innovación, no, o quiero Así. innovar, ¿no? Quiero que me traigas la idea más loca, más increíble del universo, quiero hacer lo que nadie más ha hecho. Y de repente tú llegas y le dices, bueno, aquí está, ¿no? Aquí está tu idea que me pediste, que es lo que nadie más ha hecho, que tiene innovación, que tiene tecnología, que tiene un componente único, que va a hacer que todo el mundo hable de ti. Y ahí es como de repente te dicen, híjole, está increíble tu idea, pero vámonos 2 rayitas para abajo, ¿no? Porque no me quiero arriesgar tanto. Entonces, mi comentario para concluirlo es, esa es la principal barrera, el miedo del cliente y de todas las industrias a adoptar la innovación y a integrarla de manera, no solo a adoptarla, sino a integrarla de manera constante en prácticas diarias y de retar a sus propios trabajadores y departamentos, no solo de marketing, sino de cualquier área, a adoptarla, sino también el tema de tomar las consecuencias para bien o para mal de lo que implique, porque si nadie más las toma, vamos a seguir varados en el mismo punto y creo que es lo que nadie de nosotros queremos. Entonces, mi invitación, si alguien o algún cliente está por ahí y nos está viendo, es arriesguense. Al final del día ya tienen lo que tienen y ya saben lo que van a lograr con lo que tienen. Es innovar y encontrar nuevas posibilidades y seguramente van a aprender. Ya estamos contra el reloj, Carlos. Muchas gracias. Un punto también a abordar es, y no solamente lo voy a comentar y poner sobre la mesa, para pasar a la última pregunta que les quiero hacer, pero sí les pido que sea de 1 minuto para que abramos preguntas y respuestas de la audiencia. Los consumidores, no necesariamente todos los consumidores estamos listos tampoco, por eso el miedo de los anunciantes, porque a veces los consumidores tampoco estamos abiertos a la digitalización. Creo que la pandemia va a ser un detonador extraordinario, tanto para empresas, tanto como para usuarios, para poder adoptar la inteligencia artificial, para dar el salto sólido hacia la transformación digital. Creo que la pandemia ha sido un gran aprendizaje para todos. Ahora, la última pregunta, 1 minuto para cada uno, por favor, es, concluyamos. ¿La inteligencia artificial es una estrategia o una herramienta de valor? Ayúdenme con el tiempo, por favor. Javier. Muchas gracias. Rapidísimo. Sin duda alguna es una herramienta. Es una herramienta más de muchas que hay, dependiendo, por supuesto, a qué te dediques. Y tú mencionabas algo ahorita muy importante. Yo creo que la digitalización depende, por supuesto, de la generación que estamos hablando, ¿no? Nosotros, bueno, yo, en mi caso, soy una generación, mis hijos son otra generación, ya no hablan por teléfono nunca con nadie, todo es 100% digital. Yo creo que, bueno, la inteligencia artificial no hay que tenerle miedo, porque no se entiende, pero los resultados ahí están. Y sin duda alguna es una herramienta que se debe aprovechar en todo momento cuando esté disponible. Excelente. Jorge, tu opinión. Sí, yo opino de la misma forma. También creo que es una herramienta que se debe de integrar a las estrategias de acuerdo a los objetivos que estemos buscando como compañías. Creo que nos puede ayudar en diferentes ámbitos. También tenía toda la razón Javier, depende a qué te dediques. En la parte, por ejemplo, de investigación ya se utiliza también para hacer pronósticos de demanda en categorías como CPG. También para entender a consumidores en diferentes aspectos. El tema de aprovechar toda esta tecnología, desde luego, que nos va a ayudar a lograr diferentes objetivos y entender las necesidades y motivaciones de todos estos consumidores. Ok, Carlos, 1 minuto, por favor. Para mí me parece que es una realidad, ¿no? Es una realidad que se tiene que aprovechar y, sin duda como herramienta, pero me parece que es una realidad que va a trascender más allá de ser una herramienta y se va a convertir en un día a día, en un minuto a minuto, en un segundo a segundo para cada uno de nosotros, conforme vayan avanzando nuestras vidas y cada vez tenemos que saber la manera en que esa integración se va a volver necesaria para no solo sobrellevar nuestro día a día laboralmente, sino inclusive personalmente. Y creo que ahí está
la clave de todo esto, ¿no? Me parece que ya es algo que está ahí, que va a seguir y que vamos a tener que sobrevivir, convivir, llevar y hacer de lo mejor con ello para poder ser mejores nosotros. Perfecto. Alan. Igual coincido y rescato, no me llevo más de 30 segundos. Creo que es una realidad y es una herramienta, es una aplicación. Creo que al final la estrategia o quizás ya la parte superior debe ser pensar en justamente cómo hacemos esa transformación digital y cómo arraigamos todos esos conceptos a la cultura organizacional y de país. Y posteriormente creo que esto es una aplicación como tantas, como el marketing digital tiene varias herramientas, creo que inteligencia artificial es una. Sin embargo, creo que es un componente que sí va a tener grandes implicaciones en la toma de decisiones, en los procesos de negocio y en muchas diferentes áreas que me parece que, como ya te lo dije con números, si se utiliza bien y si se le da la importancia de vida, nos va a ir bien a todos. Sí. Excelente, gracias. Federico. Realmente me costó cuando tenía que elegir, porque para mí es un híbrido. Porque es una herramienta, pero esa herramienta depende de un pensamiento, y ese pensamiento de la estrategia. Eso es una serie de herramientas, si queremos hablar de esta manera, pero claramente tiene que estar encaminada con una visión a largo plazo. No puedo estar solamente agarrando esto. Con lo cual, para mí, es una herramienta, pero que depende 100% de una visión y un pensamiento estratégico que haga que todo lo que haga pueda estar apoyado sobre eso y nuevas herramientas que van a estar saliendo. Gracias, Federico. Yo coincido contigo. Para mí es una herramienta estratégica porque es un generador de valor sin lugar a duda. Cuando es un generador de valor vinculado a un pensamiento y a una visión, por supuesto, tiene que estar vinculado a la estrategia. Pues excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que fue muy interesante los puntos de todos ustedes. Vamos a pasar a las preguntas de la audiencia, por favor. Silvia, muchísimas gracias. No tenemos preguntas de la audiencia, desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo. Sin embargo, el chat sigue abierto para que ustedes puedan seguir poniendo por ahí sus comentarios, los estaremos leyendo y también se los haremos llegar a nuestros ponentes si es que hubiera algún comentario en particular para alguno de ellos. Muchísimas gracias. Nuestras redes también para que podamos contestarles lo que gusten. Así es, si surgiera alguna cuando vayan a consultarlo con la almohada antes de dormir, síganos en sus redes y también, por supuesto, en las redes de AMAPRO pueden hacernos llegar esas dudas o esos comentarios para nuestros ponentes. Bien, pues muchísimas gracias Silvia, Jorge, Javier, Carlos, Alan y Federico por este panel tan interesante donde yo creo que todo lo que compartieron efectivamente va a reducir esas inseguridades que tienen tanto marcas como consumidores para seguir en contacto con esta inteligencia artificial que, como bien dicen, a lo mejor no lo teníamos del todo identificado, pero forma parte de nuestra vida. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por compartir toda su experiencia con nuestros asistentes al Festival AMAPRO. Gracias.